Buenos días. Iremos rápidamente a los elementos que tenemos hasta este momento. Pocos minutos después de las 9 de la noche de ayer, una vecina del piso de la familia Sterman ha encontrado en el suelo los cadáveres del comandante Sterman, de su mujer y del cabo segundo Tournay. Probablemente los resultados de las autopsias no cambien la hipótesis fundamental, que llegados a este punto, diría que es mucho más que una hipótesis, que es la de un raptus de locura que ha crecido en una mente que abrigaba pensamientos desgarradores, por no ser suficientemente considerado, valorado en el cuerpo. Martes 25 de mayo del 98. Han pasado pocas horas del descubrimiento de los 3 cuerpos. El Vaticano establece la que será la versión definitiva. El cabo segundo, Cédric Tournay, tras haber disparado con su pistola reglamentaria al comandante Sterman y a su mujer Gladys, se ha suicidado. La matanza del Vaticano sigue siendo el capítulo más sanguinario y enigmático del pontificado de Juan Pablo II. El Papa se traslada a la capilla de la Guardia Suiza para bendecir los 3 féretros. Es un homenaje especial a Aloy Sterman, lucernés de 44 años, el hombre al que había elegido como nuevo comandante de la Guardia Suiza. Sterman fue uno de los primeros en ir en ayuda del Papa el 13 de mayo del 81 en la Plaza de San Pedro, cuando se produjo el atentado, y fue Sterman el que se ocupó de su seguridad personal en más de una treintena de viajes por todo el mundo. El 6 y el 7 de mayo se celebraron los funerales en 2 ceremonias separadas. Uno solemne en San Pedro para el matrimonio Sterman y al día siguiente el de Cédric Tournay, en tono más discreto, en la iglesia de Santa Ana, cercana al cuartel de la Guardia Suiza. Estaban presentes la madre, Muguette Boudat, algunos parientes y amigos. Para mí habría sido más fácil decir que Cédric lo había hecho. En un caso de raptus, uno pierde el control sobre sí mismo y sobre lo que uno es. Es evidente que se trata de la misma persona a la que queríamos, pero no es la que conocíamos. Por lo tanto, no podía aceptarlo. Mamá, espero que puedas perdonarme por lo que he hecho, pero ellos me obligan. Este año habría recibido la medalla Benemerenti, pero el teniente coronel me la denegó. Existe una carta de Cédric que el magistrado envió enseguida a la madre en la que el hijo parece explicar las razones de sus hechos. Y aquí surgen las primeras dudas. La caligrafía, algunos detalles y además, ¿cómo es posible deshacerse tan rápidamente de un documento tan importante para la investigación? Ya entonces los periodistas, muchas personas cercanas tenían dudas. Nosotros mismos las teníamos. Por eso, si yo, como madre, hubiera podido probar que mi hijo había realizado de verdad aquello que se le atribuía, nuestra vida habría sido más fácil. Habríamos podido vivir nuestro luto. En aquellas horas, extraños personajes se acercaron a Muguette, diciéndole que su hijo había sido asesinado. Al finalizar el funeral de Cédric, un prelado le propuso que incinerara el cadáver del hijo para que se lo llevara a casa. Una propuesta que desconcierta a la mujer. Qué extraño que sea un religioso quien se lo proponga. Y más en el Vaticano. Ella se niega, se lleva al hijo a Suiza y comienza a plantear dudas clamorosas. El Vaticano reacciona duramente. El dolor de la madre de Tournay es comprensible y lo respetamos. Diría que tanto como respetamos el dolor callado y digno de los familiares de las otras 2 víctimas. Pero participar de este dolor no puede anular, no debe empañar de ningún modo una verdad que ahora se ha visto confirmada en todos sus detalles. La investigación oficial dura 9 meses. La lleva a cabo únicamente el magistrado del Vaticano Nicola Picardi. A diferencia de casos mucho menos complejos, no se pide ninguna ayuda a la policía italiana. Nada se filtra a través de los muros de la Santa Sede. El archivo de la causa tiene lugar el 8 de febrero de 1999. Ese día no se lleva a cabo ninguna conferencia de prensa, solo se envía un resumen oficial destinado a los periodistas. Ateniéndonos de manera escrupulosa a este texto, a estas descripciones de los hechos y el lugar, intentemos reconstruir la versión oficial del desarrollo de la matanza.
Son las 20:46. El matrimonio Esterman está en casa. La mujer habla por teléfono con un conocido de Orvieto. Le pasa la llamada al marido porque este quiere felicitarle por su nombramiento. Una religiosa testifica haber oído a una sola persona subiendo las escaleras rápidamente. Esta es la única y última reconstrucción de lo sucedido ofrecida por el Vaticano. El caso se declaró cerrado. Incluso 5 años después de los hechos, todos nuestros intentos, tanto oficiales como extraoficiales, de contactar con testigos y autoridades eclesiásticas han sido rechazados de plano. París, 5 años más tarde. Los conocidos abogados Jacques Berger y Luc Brossolet, que representan a la madre de Cédric, emiten duras acusaciones contra el Vaticano. Hay que tener en cuenta que todavía hoy el Vaticano no le reconoce ningún derecho a la señora Boudat. A pesar de que en un principio el objetivo primordial de la señora Boudat era saber lo que contiene el expediente, pero se niega obstinadamente a enseñarle a ella o a sus abogados los elementos recogidos y utilizados para llegar a la conclusión recogida en un comunicado impreso, como si un comunicado impreso tuviera el mismo valor que un veredicto judicial de que Cédric es culpable. Nada de diálogo y, ante todo, la reiterada voluntad de la autoridad vaticana, de la Secretaría de Estado, de la Justicia Vaticana, de mantener toda la investigación en secreto. La madre intenta obtener la acreditación de sus abogados en el Vaticano. En primer lugar, se dirige a los jueces instructores, más tarde al presidente de la Corte de Apelación y finalmente realiza 2 peticiones a Juan Pablo II. Su Santidad, soy la madre de Cédric Tournay. Tras el intento, hace ya 2 meses, de establecer contacto directo con usted, nuestra esperanza, paciencia y confianza casi se han desvanecido. Cada intento de hacer valer nuevos elementos cae en el vacío. Tenemos un análisis de médicos suizos cualificados que explican que la teoría del suicidio que ha sido presentada no se corresponde con las comprobaciones que hemos podido realizar. De hecho, pocos sabían que Muguette Boudat, en mayo del 98, recién llegada de Roma con el cuerpo del hijo, solicitó una nueva autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Lausana. Los resultados son clamorosos, están recogidos en un extenso dossier. Preguntas, hechos probados, análisis científicos que ponen claramente en duda la versión oficial. En primer lugar, el examen de balística. Esta es la posición del suicidio de Cédric según la reconstrucción vaticana. La cabeza inclinada hacia adelante y la pistola empuñada al revés, introducida en la boca, en dirección ascendente. La objeción médica y científica definitiva con respecto a esta versión oficial es la siguiente. Cuando la cabeza está inclinada hacia adelante, la pareja formada por las 2 primeras vértebras, atlas, axis, se acerca a lo que llamamos el hueso de la parte baja del cráneo, hasta casi tocarse. La bala no habría podido, pues, pasar por el punto descrito sin fracturar, sin pulverizar las 2 vértebras que he señalado antes, o el hueso inferior del cráneo, que, por el contrario, están intactos. La única posibilidad que existe de que la bala recorriera esta trayectoria y de que el proyectil pasara entre esas 2 vértebras y el hueso inferior del cráneo sería que la cabeza hubiera estado, por el contrario, muy inclinada hacia atrás. La confirmación de esta posición, como la más plausible, se apoya tanto en el orificio de trayecto del proyectil que ha atravesado el cráneo como en la situación del orificio de salida. Pero si Cédric se hubiera matado como sostiene el Vaticano, las manchas de sangre producidas por el disparo se habrían encontrado a su espalda y en alto. En cambio, oficialmente no solo se han detectado en la puerta a la derecha del muchacho, sino que además se encuentran a una altura máxima de 80 centímetros.
Por otra parte, la autopsia suiza ha mostrado en el cráneo de Cédric una fractura anómala no detectada en el Vaticano. En la porción petrosa izquierda, un hueso lateral situado sobre la oreja, ajeno a la trayectoria de paso de la bala. ¿Es esta la bala? No se sabe si es esta. Esta es la que el juez le dio a la señora Baudot. Cosa, por otra parte, absurda, porque habitualmente un juez no da los proyectiles. ¿Está entera? Sí, está entera. La punta de la ojiva debería estar rota, deshecha, como consecuencia del choque sufrido al perforar el hueso craneal o al clavarse en el techo. Tendría que estar rayada. De hecho, debería tener marcas para confirmar que se trata de esta bala, pero no es así. Se trata de una bala de calibre 9 milímetros, munición de una Sig Sauer P220 como la de Cédric. A partir de las imágenes de la bala que le dieron a la madre, hemos pedido opinión profesional al experto en balística de la Policía Científica del Tesino. Esta es la bala que le dieron a la madre. ¿A cuál de estas que tiene delante se parece más? Bueno, esta bala se parece a esta que está completa y que no ha sido disparada. Ese proyectil se parece a los que nosotros disparamos en el túnel balístico de Lana, y los proyectiles quedan enteros. Solo se ven las señales del rayado del cañón del arma. En cambio, vemos que esta bala ha atravesado un cuerpo, ha chocado con un hueso, y por lo tanto vemos en la mitad inferior de la ojiva las estrías causadas por el roce con materiales duros, con los huesos. Aquí tenemos el mismo tipo de proyectil que se ha deformado por el impacto. Prácticamente ha traspasado el cuerpo y después ha chocado contra el plafón con una angulación de este tipo. ¿Cuál de ellos podría haber hecho lo que dice el Vaticano? Hablando hipotéticamente, debería parecerse más a este. De hecho, esta es una bala que ha traspasado a una víctima, ha chocado contra el techo y se ha encontrado en el suelo. En su opinión, ¿sería posible que hubiera balas disparadas en esa habitación contra esas personas que no hayan sufrido deformaciones o arañazos de ese tipo? Creo que no es posible. No puedo decir, no me atrevo a decir que sea imposible, ya que sería necesario haber realizado pruebas y haber visto la habitación, algo que no he hecho. En cualquier caso, opino que es muy improbable. Otro capítulo importante en la investigación es la carta que Cédric habría escrito a su madre para justificar su acción. Es un elemento clave para explicar la responsabilidad del crimen. Según el Vaticano, Cédric, poco antes de dirigirse a ver al comandante, se la habría confiado a un amigo pidiéndole que se la mandara a sus padres. Mamá, espero que puedas perdonarme por lo que he hecho, pero ellos me obligan. Pero la carta no llegó pronto al magistrado. Resulta que en un primer momento la había cogido el capellán de la guardia, Monseñor Eloy Gieli, en las imágenes. La fotocopió y se la leyó al día siguiente a los guardias suizos, imponiéndoles el más estricto silencio. Este año habría recibido la medalla Benemerenti, pero el teniente coronel me la denegó. Siento dejaros solos, pero el deber me llama. Dile a Sara, a Melinda y a papá que os quiero a todos. El Vaticano no duda de la autenticidad del documento. En cambio, los abogados de la madre afirman lo contrario. Los análisis realizados a la carta, tanto grafológicos como los que se relacionan con el estilo, llegan a la misma conclusión. La carta no solo ha sido escrita por Cédric, sino que posiblemente ha sido redactada por alguien del Vaticano que la ha falsificado. Alguien del Vaticano de origen italiano y que tiene el francés como segunda lengua.